Muy bien, doctor Miguel Ángel, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, de verdad. Muchísimas gracias por haberme invitado. Un honor, de verdad. El honor es mío de poder coincidir en esta pequeña charla y abrir una ventanita de esta experiencia para que pongamos en la conversación temas importantes y que podamos beneficiar por ahí, pues desde su área, que es como pediatra, pues a los niños, en este caso, principalmente a los papás, ¿no? Que Por son supuesto. los guardianes de los niños, que pues estamos viviendo un periodo de transformación social importante. Y pues nos gustaría nada más así como de entrada, brevemente, La, un poquito de usted, de quién es, de qué hace, cómo lo hace y para qué lo hace, por qué se siente conectado con su rol, con su granito de arena que está aportando. Los gajes de la conectividad, que a veces nos quedamos un poquito con la Tonal. conexión que varía, ¿verdad? Así es. Bueno, yo soy el doctor Miguel Ángel Bonal. Yo soy médico, primero médico general, luego hice pediatría y luego hice una subespecialidad que es terapia intensiva pediátrica. La terapia intensiva pediátrica es el manejo de los casos críticos, en este caso de los niños. Los neonatólogos los ven al recién nacido. Yo los hago desde el mes hasta los 16, 18 años. Entonces, el manejo de los pacientes en condición crítica es lo que hice. ¿Cómo nació esto de dedicarme a ver los pacientes más graves pediátricos? Pues es muy sencillo, espero que lo entiendan, ¿no? Ajá. Eh, yo crecí siendo y viendo a mi papá, que es médico, hacer muchas cosas por los demás. Entonces, o sea, eso me marcó. Mi papá, aparte de ser médico en el pueblo, hacía puentes, hacía calles, metía drenajes, hacía escuelas, daba clases. Entonces, toda mi vida, viví rodeado de viendo gente que ayudaba a los demás, ¿no? Además, en un pueblo cuando no había dinero, me recuerdo que a mi papá le llevaban elotes, gallinas, huevos, o sea, no todo lo hacía mi papá por dinero. El trueque. En realidad era una manera de decirle, doctor, usted me ayudó, tome. O sea, porque no era, doctor, le pago con esto, pero usted me ayuda. No, no, no. Es otra cosa. El trueque no es así. Viendo a la gente cómo estaba agradecida con mi papá y Sí. cómo mi papá, aunque no le pagaban y sin esperar que le llevaran algo, lo ayudaba. Entonces, cuando yo decido hacer pediatría, bueno, aparte me marcó a mí un médico que era un excelente pediatra, es un excelente pediatra, entonces yo dije, yo quiero hacer esto. Y luego cuando estaba haciendo pediatría, me di cuenta que en Guadalajara hace 25 años no había terapias intensivas pediátricas. Entonces, yo estaba en el Hospital de Pediatría Centro Médico, que ahora ustedes lo conocen del IMSS, y no había terapia intensiva. Entonces, yo me fui a hacer terapia intensiva porque yo quería hacer algo para que los niños no se murieran, ¿no? O ayudarles a que, ofrecerles algo más para darles una oportunidad de que no se murieran. Y así me fui a hacer terapia intensiva al Hospital Infantil de México. Regreso y entonces empiezo a hacer lo que me apasiona, es que es, eh, que es hacer lo que me gusta hacer, ¿no? O sea, ver los casos graves, saber lo que tengo que hacer, ayudar a la gente para que pueda vivir y sobre todo para que los papás tengan una esperanza de que se les pueda hacer a sus hijos mucho más cosas. Ahora con esto no solamente se trata de que yo soy el mejor, ¿no? Sino que al menos lo vivo tratando de ser el mejor. Entonces, toda mi vida ha sido así. Siempre me he enfrentado a los problemas de una manera de que pueda yo, siempre buscando el bien de los demás. Eso a mucha gente no le gusta y sobre todo a los seguros de gastos médicos, porque salvar una vida no solo representa el tiempo que yo le dedico a los pacientes, sino también es muy costoso. Salvar una vida es muy costoso y pues a la gente no le gusta gastar, bueno, no a la gente sí le gusta invertir en sus hijos, pero
es un problema, los seguros de gastos médicos. Espero que no me oigan muchos de estos, ¿no? Pero sí, a tal grado de que los seguros de gastos médicos y todo esto se convierte en un problema con el que también tenemos que luchar. Entonces, hacer las cosas bien no es fácil, no es barato y sobre todo sí se tiene un grado de estrés muy grande, porque el grado de responsabilidad que se tiene para que los papás sepan que lo que se le está haciendo a sus hijos es lo mejor y que no hay otra cosa mejor, no porque no existan gentes mejores quizás que yo, pero sí que sepan en ese momento que lo que estoy haciendo es lo que se debe de hacer y que su hijo va a estar mejor porque yo hice lo que considero correcto y la mayoría de las veces me funciona, si no es que casi todas. Es una gran responsabilidad. El grado de estrés es brutal, de verdad que es brutal. Poder verle a la cara a los papás y decirles estoy haciendo las cosas correctas con su hijo. Se cansa uno, se desgasta uno. Yo creo que es lo mismo que ustedes tienen en sus casas como papás, o lo mismo que tienen como no doctores, como ingenieros, como mecánicos, no sé. Sí. Yo esto lo veo como una manera de hacer siempre lo mejor y me exijo bastante. Creo que la gente que me conoce lo sabe. Y ese, yo creo que es nos hace coincidir en que independientemente de la profesión que cada uno ejerza, pues al menos creo que me gustaría pensar que muchos de los mexicanos queremos hacer lo mejor posible dentro de nuestros diferentes campos de acción, ¿no? Y Sí. como bien decía, esto es muy coincidente independientemente de la profesión, que se requiere mucha energía y que se requiere mucha entrega y que es estresante hacer las cosas bien también, ¿no? Porque involucra esa enorme responsabilidad de los panoramas que queremos ayudar a resolver, ¿no? Sí, claro. En este caso, pues usted pues ya estos escenarios que tienen que ver con, híjole, situaciones ya muy, muy críticas, como bien menciona, como ayudar a salvar una vida, ¿no? Y en este caso, pues a lo mejor nosotros en una clase de yoga, pues ayudar a transformar una vida, a hacerla mucho más ligera, a hacerla mucho más equilibrada, a dejarle una semilla sembrada por ahí en medio de un proceso de duelo, un proceso de transformación súper, híjole, súper retadora, pero que con lo que hacemos pueda mejorar o transformarse positivamente algo. Eso que usted dice, mire, sí, yo uso mucho el método científico y siempre me han interesado todos los instrumentos que existen en el universo para poder llegar a un fin, ¿no? Al fin de cuentas, trabajamos con energía. Ustedes trabajan con energía, yo trabajo con energía. Cuando alguien está enfermo, el desequilibrio de la energía se da. Un paciente que está con crisis convulsivas es simple y sencillamente una electricidad desorganizada. Eso es la epilepsia, ¿no? La actividad eléctrica normal del cerebro. Hay muchas maneras de andar por el universo y en realidad a algunos se nos da el método científico, utilizar medicamentos y todo, utilizar lo menos posible de medicamentos, que eso es algo con lo que he tratado de trabajar. En realidad, mis pacientes saben que en mis recetas no hay más de 4 medicamentos, sino es que 5 en la receta. Lo que se trata siempre, y vuelvo a lo mismo, es buscar con las herramientas que tenemos, ustedes de una manera, digo, yo que he trabajado en la India, yo veo a las gentes con poder adquisitivo grandísimo y poder adquisitivo que no tienen, llegar a unos puestecitos, unos como consultorios, y llegan y se consultan y les dan sus plantas, se las mezclan, se las llevan. Los veo haciendo yoga en la calle, o sea, y en cambio yo me meto al hospital trabajando allí y utilizo mi método científico sin dejar de lado, porque yo sé que las personas que llegan a operarse de labio y paladar, que también son otras cosas que hacemos, cuidamos a esos pacientes,
siguen utilizando en lo que creen, en lo que utilizan toda la vida, y solamente hago yo lo que me toca de parte para lograr que esa energía fluya y se cure, ¿no? Ajá. Al fin de cuentas, eso hace todo el mundo. O sea, todos los que están en esto buscan, según sus herramientas, lograr un fin. El que el alma o el éter o lo que fuere funcione mejor, que la energía funcione mejor. Claro que cuando estamos ante una condición de gravedad, y aquí es donde entra, para que vean, una infección hay que usar antibióticos, no solamente solo no se puede. Por eso es que yo trato de utilizar mi ciencia de lo más efectivo posible y siempre tratando de ayudar al que está ahí con una condición grave. Y funciona, y funciona. Al fin de cuentas, uno es solamente un instrumento. Y ese instrumento hay que saberlo mover, hay que saberlo utilizar, hay que saberlo en qué momento aplicarlo, en qué momento sin causar más daño y ayudando a esa persona que sabe. Qué Eso es lo que hago, ¿no? Eso es lo que hago. importante es, doctor, que cada vez con este tipo de conversaciones sobre la mesa podamos tener toda la oportunidad de encontrar, bueno, yo lo que enseño en mis clases de yoga es que yoga significa unión, ¿no? Y qué bonito es que, por ejemplo, encontremos esas condiciones como sociedad donde toda esta ciencia, toda la tecnología, todos los avances que hemos logrado, hasta en el concepto de lo cuántico, lo más pequeño, ¿no? Podamos integrarlo a mucho de lo que ya están explorando grandes pensadores y filósofos hoy en día, del tema de la unidad de lo científico con lo que todavía no logramos a veces interpretar o medir o cómo evaluar en sí mismo y unir lo científico, lo medible, lo práctico, lo tangible, y también dejar este campo a lo que muchas veces ustedes como médicos, estoy seguro, que en ocasiones viven como experiencias donde dicen, es que no puedo entender, yo apliqué mucho mi método científico y los medicamentos, y se predecía tal resultado y nos salió otra cosa que no esperábamos, pero que es grandiosa. Lo que muchos abocan en decir que son los denominados milagros, ¿no? O sea, pero usted, ¿ha vivido alguna condición así o no ha tenido esa oportunidad todavía? Le voy a platicar. Sí, sí, pero quiero hacer algo atrás. Mire, yo creo que todos los humanos debemos de tener la humildad de reconocer nuestros límites. El hombre, de acuerdo a los avances que ha tenido en toda la evolución, siempre se ha encontrado con lo inexplicable y cuando sus límites son rebasados, entonces eso se convierte en algo que nos cuesta mucho trabajo entender. Ahora, con tantas cosas que están al alcance de una tecla, como podría ser encontrar respuestas a una pregunta de por qué me duele el oído o por qué me duele una muela, y al alcance de llegar y tener un medicamento para que me quite ese dolor, nos ha impedido o nos ha dificultado el poder conocer nuestros límites. Mire, la religión, al fin de cuentas, es una manera de encontrar una explicación en lo divino a lo que no sé, a los límites, a cuando llego a mi límite y cuando ya no puedo avanzar, ¿no? Me imagino que ahora que sabemos por qué el sol da el día y en la noche, pues, llega la noche, porque, o sea, imagínense cuando esto no existía ese conocimiento. Entonces ahí nace la religión. Que era la tierra plana, ¿no? Así es. Entonces, hemos avanzado en un conocimiento y el poder tener al alcance ese conocimiento nos ha convertido en algo insensible para poder entender nuestros límites.
Volviendo a esto, yo como médico, ya se lo dije, o sea, el límite no solamente es el conocimiento científico, también es cuánto tiene el paciente, porque, o sea, cuesta caro esto, o sea, es una serie de factores alrededor. Sí, el poder encontrar casos difíciles y donde usted dice que lo inexplicable por la ciencia se convierte en un milagro, es cuando se nos olvida o nos encontramos con algo que lo voy a decir y espero que quede bien entendido. Uno, vuelvo a decir, es la herramienta para ayudar a que esa persona se cure. Curarse es tener una condición donde esa energía fluye de una manera en donde no nos duele nada. Bueno, ese es estar curado y sano. Pues sí, llega un momento en donde toda la ciencia puede estar alrededor y lo único, y siempre lo he dicho a los papás, ya no depende de mí, depende de su hijo o depende de él lo que quiere hacer. El cáncer es una condición donde se puede encontrar una cura y el paciente se cura o donde esa enfermedad mata. Pero también depende mucho de la persona y de lo que tiene y el entorno, lo que come, lo que bebe, lo que hace que responda diferente al cáncer. Igual la genética. La genética es una condición donde, yo así se lo digo, ahora la ciencia puede hacer algo que se llama exomas. Los exomas es analizar la secuencia genética, el porcentaje de la secuencia genética, que puede ser del 3 al 5%, que nos hace diferentes para poder comportarnos de manera diferente ante una condición. Voy a explicar esto. El exoma, yo le llamo así, es la escritura de Dios. Ahora, podemos, mediante la secuencia genética de esa partecita, que es hasta el 5% de todo el ADN, es lo que nos hace que usted y yo tengamos una mayor predisposición al cáncer, que tengamos una mayor respuesta a uno u otro medicamento, el que tenga o no una mejor respuesta a los cánceres. Esa parte, esa secuencia que es la escritura de Dios, que ahora la podemos leer, que luego se los enseño, es una serie de letras que mediante un software se traduce en un diagnóstico y una predisposición para eso. Bueno, ahora sí, así, habiendo hecho esto de que el universo tiene algo que ver, su genética tiene algo que ver, lo que yo haga con el paciente y eso que yo haga, si lo hago correcto, o me puedo equivocar, pero que si lo hago correcto, y el que tenga al alcance los recursos, bajo esa condición, si lo sumamos, el pedacito que queda donde yo no puedo intervenir, eso hace el milagro. Y esa parte es donde yo he visto muchas cosas que funcionan. Por eso algunas mamás me dicen, oiga, ¿le puedo poner aceites esenciales? Póngase. Oiga, doctor, ¿puedo traer al sacerdote que le haga oración? Tráigalo. Oiga, ¿le puedo dar flores de Bach? Déselas. Esa partecita, si funciona, y al final, si se cura el paciente y le va bien y dicen, fue un milagro, usted no tuvo nada que ver, porque a veces se les olvida, pues adelante. Se logró el objetivo, que es que esa persona esté sana, independientemente de cada partecita que les dije, que es la genética, los medicamentos, la tecnología, el conocimiento, y el mismo persona que está enferma, su energía, cómo estaba antes, cómo se comporta y lo demás. Ese pedacito, cuando ya tiene usted todo y no jalan las cosas y llega, eso sería un milagro. Pero eso, la ciencia es un poquito difícil de encontrarla. Para los que ven más allá de la ciencia es más fácil hacerlo, porque tenemos la religión, tenemos todas esas cosas que podemos utilizar. Hay una frase que en el estilo de vida que practicamos, escuchamos digamos como de nuestro linaje, doctor, y esa frase, yo al menos como trato de irla aplicando, madurando,
en todas las facetas que comprenden mi vida, en todos mis escenarios. Y decía la frase, quien no puede ver a Dios presente en todo y en todos, no puede verle en lo absoluto. Y ahorita que me comparte esta filosofía que tiene de ayudar a preservar la vida, de salvar vidas, el aplicar esta frase para mí significaría en tener una mente, una actitud donde pudiera ver lo divino en las habilidades del doctor Miguel Ángel, de sus medicamentos, de su tecnología, de que cooperen acá las aseguradoras para amortiguar el costo que tiene. Y la flor de Bach y la aromaterapia y todo, y como decir, cuando suceden esas cosas maravillosas, que pues dudaría que haya una familia que no brinque de gusto de un resultado positivo cuando todo está muy poco probable, que podamos reconocer que está repartido en todo eso y que se pueda agradecer en todo eso, ¿no? Y ahorita que me decía de exogenética, me dijo, ¿verdad? No, esa parte se llama exoma. Exoma, perdón, Exoma. Cuando mencionó el exoma, pensé en la palabra exoesqueleto, lo que da fuerza desde afuera. Cuando dijo exoma, pensé en eso, exoesqueleto, y pensé en genoma. Por la parte del que, no sé si se dice bien así, genoma, en el hecho de que ahí está toda esta interpretación del ADN humano, ¿no? Es lo que hace, esa parte es la que sintetiza las proteínas que hace que se manifieste todo el potencial genético que tiene. Es como se expresa. Genético. Sí, exactamente. Esa parte es la parte que activa toda la información genética de acuerdo a las circunstancias y todo que se da en una persona. O sea, eso es lo que hace a usted y a mí diferente. Ese 5%, 3% que está, es lo que hace que usted pueda tener una enfermedad y yo no. Que usted mida 5 centímetros más que yo, que usted, esa parte de la genética. Eso es lo que hizo, lo que puso Dios, y así lo digo, para que lo haga usted un ser único y diferente con problemas, predisposiciones, enfermedades o sanidad o lo que sea. Así es. Oiga, doctor, y por ejemplo, en el tema que estamos ahorita compartiendo, que es respecto a qué importante es como esas tendencias que cada uno trae, esa información que trae detrás. En el campo yo confieso, he leído muy poco, pero tengo algo de nociones de la epigenética. En su campo, ¿cómo está manejando ese enfoque usted de la epigenética? Mire. Y entonces, sí. La epigenética es cómo el medio ambiente modifica mi genética. Bueno, fíjense bien. Ahí va. Entonces, tenemos una secuencia de genética donde compartimos el 95% prácticamente con todas las demás animales que tienen genes. Bueno, o todos los seres vivos que tienen genes. Y lo que nos hace diferente, que esa expresión se dé entre los mamíferos, es ese exoma, esa parte de nuestro código genético que hace que sean diferentes las cosas. Y la epigenética es lo que para que lo sepa, en las últimas 3 generaciones, cómo todo el medio ambiente ha modificado mi genética. Me preguntan, doctor, ¿por qué hay más cánceres? Bueno, por 2 razones. Es una condición matemática. Habemos más humanos, por lo tanto, habrán más enfermos de cáncer. Pero, oiga, ¿y eso qué hace? ¿Por qué hay más también? Pues la segunda cosa es, porque ya somos más muchos, como decimos, pero también todo el ambiente influye. Ejemplo, lo que comemos de colorantes, lo que consumimos de proteína, por ejemplo, de leche de vaca, que es una de las que más modifican la epigenética, el consumo de verduras de hoja verde,
el de los cambios de temperatura, todo eso, y la podemos seguir enumerando, eso es la epigenética. Cómo el medio ambiente modifica, porque lo metemos dentro de nosotros, lo que comemos, y modifica mi genética. Y entonces, en las últimas 3 generaciones, por ejemplo, el consumo de proteína de leche de vaca, que mis pacientes lo van a saber, que yo soy muy cuidadoso en eso, ¿cómo hace? Oiga, ¿ya se enfermó más de vía respiratoria? Sí, claro, porque la proteína de leche de vaca influye en unas condiciones muy específicas y entonces se expresa toda la carga genética que tenemos de la familia. Mi mamá era asmática, pues yo también voy a ser, pero sí, ¿por qué? Porque compartimos las mismas cosas y condiciones. Esto hace entonces, esto es muy importante, todo aquello que modifica mi genética es la epigenética. Y es ahí donde volver a lo que hacíamos antes, consumir cosas naturales, hacer ejercicio, dormir bien, tomar mucha agua, hacer yoga, el caminar por los parques, el respirar un ambiente limpio, no acabárnoslo con el cigarro, etcétera, 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 etcétera. Eso hace que volvamos a ser sanos, ¿no? O sea, que nuestra energía vuelva a ser la mejor. Claro, y hasta cosas que a veces damos por hecho, ¿no, doctor? Como por ejemplo ahorita, que estamos en este periodo de contingencia, que se está reactivando la economía, el hecho de que podemos tener el alimento orgánico, los aceites esenciales de toda la gama de aceites esenciales, todas las clases de yoga en el internet, todos los consejos espirituales en las redes sociales, todo lo que nos eleva psicológica, mental, emocionalmente. Pero si en la parte de lo simple, volviendo como a las cosas que a veces damos por hecho, como de no sentirnos conectados con otros seres humanos, no sentirnos queridos, no sentirnos apreciados por otros, cercanos al calor de otro, que ha sido un reto en esta parte con los demás. Yo extraño un chorro a mis amigos, no sé usted. Sí. ¿Cómo esto, aunque hiciéramos miles de cosas que son saludables, si nos faltara el tema de la conexión con los otros, el toque genuino de aquello que me produce un chascarrillo, un buen humor, una sonrisa, alegría de ver al otro, muy probablemente nos iríamos de todas maneras con todo lo sano enfermando, ¿no? Y qué importante es cuidar el estar en equilibrio en todos los pilares que nos sostienen, que es lo físico, que es lo mental, que es lo emocional y lo espiritual, como usted menciona también. Sí, el humano es, digo, vivir la soledad, yo creo que ya no se nos daría, pero es más, nunca estamos solos, ¿no? Pero bueno, pero sí, esa energía, el poder convivir, la convivencia sana con la familia, el abrazo y todo. Yo no sé qué va a pasar. Digo, aquí hay una frase que yo digo, conocer el enemigo nos hace actuar de manera inteligente. Ahora con esto que estamos viviendo, sabemos que nos podemos enfermar si el virus entra por ojos, nariz o boca. Y la manera de que puede entrar es con nuestras manos. El ser cuidadosos con nuestras manos, no llevárnoslos a la cara, más simple y sencillamente tener muy buen aseo y no exponerme, eso va a disminuir mucho que nos enfermemos, porque eso lo vamos a tener que vivir. Pero aquí hay una cosa muy importante. Miren, el empezar a pensar en los demás. Si yo cuido a los demás, me voy a enfermar menos. Esto nos debe de servir para pensar en los demás. Digo, no se trata de una charla de egoísmo o de empatía, pero sí de ser solidario con los demás. Los humanos, cuando empezaron a vivir más humanos, hicieron familias, era para ayudarse entre ellos. Al fin de cuentas, el que uno sepa hacer una cosa mejor que otro, que esté más fuerte y pueda cargar más, y al final de cuentas el resultado era vivir mejor.
Entonces, ahora que está sucediendo esto, pues, el yo usar mi cubrebocas para no enfermarte, el yo cuidarme para no llevar la enfermedad a mi lugar de trabajo, el yo cuidarte usando en el lugar de trabajo mi cubrebocas y lavándome las manos. O sea, es empezar a pensar por los demás. Yo creo que esa es la mejor lección. Si bien también hay gente que se está quedando sin trabajo, bueno, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? Y te compro lo que estás haciendo para que tengas un poquito más de dinero a mí, que no me sobra, pero sí, al menos te puedo ayudar. El mesero, el taquero, el que lava los carros, o también el que vende carros, el que hace los carros. O sea, es empezar a ayudar a los demás. Yo creo que esto no puede pasar sin que nos demos cuenta que hay al lado gente que nos necesita. Claro. Y que no solamente es mi hijo, mi hija, mi esposa quien me necesita, sino que mi vecino, mi compañero de trabajo, el policía, el taquero, el bombero, me necesita. Y no solo es que me necesita que le dé dinero, sino también me necesita de que yo lo cuide, use cubrebocas, no lo arriesgue a que se enferme. Claro. Esto yo creo que va a ser una gran enseñanza en lo espiritual, en lo mental, porque se vuelve uno, el tener miedo todo el tiempo es brutal, en lo mental, en lo espiritual, en lo económico, en lo todo, en lo todo. Sí, así es. En esta última etapa, doctor, por lo menos en estos últimos días desde que llamó México al Quédate en Casa, ¿usted ha detectado en su consulta cotidiana, ha detectado a lo mejor algún cuadro de salud, algún síndrome, algo que esté como más recurrente en esta etapa con los niños? ¿O es como, o no cambió nada? No, como los niños, aquí hay una cosa que le debo de decir. ¿Cómo? No lo escuché. O decía, o está normal, como la estadística de los casos que le llegan, de lo que usted atiende, ¿es lo que habitualmente atiende o notó que se disparó alguna situación en particular? Aquí hay que entender una cosa. Los pediatras vemos control del niño sano, o sea, que viene el niño sano a ver. Y vienen las enfermedades. ¿Verdad? Ahorita le tenemos mucho miedo al COVID-19. Entonces, aquí hay una cosa que les debo de decir. Los papás vienen menos por el temor al consultorio, vienen menos a consulta, claro. Entonces, sí, la consulta ha bajado, pero los casos que vienen son lo que habitualmente veíamos. Son los problemas virales que se están dando y los problemas, afortunadamente, que no llegan a tener una condición de complicación. Solo en estos 3 meses de confinamiento he tenido 2 niños que han tenido apéndices, que tenían dolor de panza, y que los papás, como no querían llevarlos al médico por el temor del COVID, entonces sí tuvieron apéndices complicadas. Pero de ahí en fuera, las enfermedades siguen siendo exactamente las mismas. Las vemos menos porque no las vemos en el consultorio, pero estamos al teléfono o en el WhatsApp, dele para esto, hidrate con esto, y es prácticamente lo mismo. Lo que sí hemos visto que ha aumentado es el tiempo que los papás le dedican a sus hijos. Y las mamás están cocinando, las mamás están aprendiendo las tareas de la escuela, verdaderamente eso se vuelve una locura, porque los papás se nos había olvidado muchas cosas de la primaria. Entonces, yo 3 o 4 veces me han mandado las mamás, oiga, doctor, ¿esto cómo se hace en la tarea? Corregir los despejes de las divisiones y esas cosas. Sí lo he tenido que hacer. Pero sí, los papás estamos más con nuestros hijos están más con sus hermanos, estamos jugando más juegos de mesa, las series de televisión las están viendo completas. Hacemos como, también estamos haciendo más vida en casa. Y el riesgo ahorita es que cuando salgamos se nos olvide que tenemos que cuidar a los demás. Eso sí.
Los pacientes, las personas se siguen enfermando, si bien no igual, sí un poco menos, porque no hay exposición con otra gente. Entonces, el mundo sigue, nomás que el miedo aumentó a morir. Eso es lo más importante. Y en ese miedo a morir, digo, desde diferentes trincheras hay diferentes enfoques para pues afrontar digamos, en el caso del yoga, doctor, el miedo a la muerte a nosotros nos educan que es como la madre de todos los miedos, ¿no? Como nos enseñan que es el miedo más grande o el cimiento de muchos otros chiquitos. En el caso, desde su área de profesionalismo, ¿qué es lo que ha hecho o ha utilizado como herramientas para ayudarles a los familiares de un enfermito a superar ese miedo? El miedo a la muerte. Sí, exacto. Bien. Hay gente que se especializa en esto. Yo trabajo con una tanatóloga que me ayuda bastante. Y, híjole, el tener miedo a morir es una cuestión muy compleja. Bueno, no voy a entrar en condiciones que son muy complicadas. Mire, yo, por ejemplo, si me dijeran, oiga, ¿usted tiene miedo a morir? Por ejemplo, los católicos, ¿no? O sea, existe el cielo, existe el paraíso, un lugar perfecto. ¿Por qué debería yo de tener miedo a morir si me voy a ir para allá, no? Esa es la paradoja. O sea, ¿por qué me tiene que dar miedo a algo que es mejor de lo que estoy viviendo ahorita? En realidad, lo que veo yo es, por ejemplo, los papás tienen el miedo que su hijo se muera, es porque tienen el temor de que ellos tuvieron algo que ver para que su hijo estuviera en esa condición. O que si pudieron haber resuelto el problema, o si pudieran hacer algo para que su hijo no estuviera en esa condición. Porque a lo que le tenemos miedo es al dolor. O sea, que mi hijo sufra, y como a mí me da dolor de papá ver a un niño que se está muriendo, yo creo que es la sensación más brutal que puede ver. Que un hijo esté en una condición donde uno se quisiera estar en su lugar, pero pues eso es imposible. Entonces, el miedo en realidad es a enfrentar una realidad donde yo como papá me tengo que desprender de mi hijo, donde yo como papá debo de quedar satisfecho que lo que está sucediendo no es mi culpa, de donde yo como papá estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para que mi hijo no sufra y, por supuesto, no se vaya. Porque ese desprendimiento como papás ha de ser brutal. Bueno, entonces resumiendo esto, entender eso, pues es primero buscar la ayuda de la tanatóloga para que los papás les den las herramientas de entender que no son los culpables, que hicieron lo correcto, que su hijo no está sufriendo, que al fin de cuentas lo que viene, independientemente de lo que creamos, puede llegar a ser mejor. Y que si bien esto es algo que a todos nos va a pasar a los 80, 90, 100 años, como es en mi familia, que se mueren a esa edad, o a los 3, 2, un mes, prepararlos para ese desprendimiento. Es muy difícil, sí, porque yo como médico tengo que tener la certeza y poder ver a los papás a la cara y decirles no había más que hacer, de acuerdo a la ciencia. En este momento no es posible un milagro porque ya los límites del milagro tampoco pueden ser alcanzados. Pero sí el acompañar a los papás y darles la certeza de que lo que hicieron, dejaron de hacer o lo que están haciendo es lo correcto, y prepararlos de una manera con la tanatóloga que les dé las herramientas para poder enfrentarlo. Mi tanatóloga es muy buena, pues usa yoga, ejercicios de respiración, utiliza flores de Bach, utiliza todo lo que está al alcance para dar paz al alma, Claro. que es lo que sufre en el momento cuando alguien se está desprendiendo de alguien que ama. Y es también muy distinto con los adultos, porque a lo mejor los adultos es,
bueno, si se está muriendo mi papá, pues le grité, le dije, pendejo, o sea, no lo traté bien, no le di, no lo aproveché. Es muy distinto. Entonces, por eso hay gente experta. En lo que a mí me toca es darles la certeza para que lo que está sucediendo no es su culpa, están haciendo lo correcto y lo que se está haciendo con todos los elementos que sepan que es lo que está al alcance en ese momento y que lo que se está haciendo, ¿no? Y lo que hablábamos en un inicio también, doctor, ¿no? Como esto que para usted pues ya está muy, muy claro de decir, van a vivir un proceso de duelo, es súper fuerte. Conectémoslo a otra parte de la red donde está la figura de la tanatóloga, ¿no? O sea, es lo que hablábamos de que cuando nosotros en nuestra conciencia humana hacemos muchísimas cosas que tienen que ver con el revelar esta conexión que nos une, pues no hay adversidad o reto que nos consuma. ¿Por qué? Porque ya no lo interpretamos desde el, ay, yo solito, sino el, ok, está pasando esto en una realidad expandida, donde bien puede haber en mi hijo un desafío doloroso, pero al mismo tiempo esta situación me permitió conectarme a alguien que me puede sostener y ayudar y neutralizar ese dolor o convertirlo en aprendizaje. Yo he escuchado, yo soy muy asiduo a escuchar podcasts, doctor, de mi interés. Y he escuchado muchas veces personas que viajan por el mundo, que vivieron la pérdida de sus niños chiquitos y que abrieron una organización y ayudan a sectores vulnerables. Entonces, ¿cómo una pérdida de uno de los seres más entrañables en la familia se convierte en un detonador de conexión social, ¿no? Y de interés de ayuda social? Entonces, eso se me hace muy padre y yo la verdad que celebro lo que está haciendo y me gustaría que cada vez haya más doctores que hagan esto, que se den cuenta que son partes de una red y que al conectar a la persona con la que están interactuando con esa red, subirlo a la red, trae más respuestas, trae más soluciones. Sí, yo algo que en las oportunidades que puedo decirle a mis residentes, a los que estudian pediatría o terapia intensiva, cuando puedo y cuando los veo receptivos para que lo escuchen, les digo esto, no es que yo sea bueno, no, me junto con gente que es buena. Y cuando uno se junta con gente buena, con los mejores, se hacen milagros, se hacen cosas maravillosas. Y es lo mismo, ¿no? O sea, si yo a mis hijos les digo, hay que echarse en la mochila todas las herramientas para que cuando van por el camino de la vida puedan sacarlas y puedan enfrentar los problemas. Y eso es lo mismo, ¿no? O sea, al fin de cuentas, esas herramientas pueden ser cosas muy científicas, pueden ser cosas no ortodoxas, pero que al fin de cuentas, cuando se juntan esas cosas buenas o las personas buenas, se logran grandes proyectos. Siempre, siempre funciona. Claro. En el tema de esta invitación que nos hacen diferentes instituciones a volver a la nueva normalidad, yo les decía a algunas personas, ojalá y no volvamos a lo que catalogábamos como normal. Estoy de acuerdo. Luego estandarizamos, ¿no? Ya muchos hablan de la nueva normalidad y si fuera poner una realidad diferente, mejorada, evolucionada, y como hablábamos ahorita, temas genéticos, cómo el ambiente si mejora, mejoran también los individuos que viven en ese ambiente. 3 cosas que usted pudiera como rescatar de lo que en su área cree que se pueden mejorar. ¿Qué sería? Desde la forma, a lo mejor en lo que se educan, como acaba de decir, a los nuevos pediatras, desde la forma en la que a lo mejor está conectada digamos, como la percepción de sanar, la percepción de curar al individuo. ¿Qué sé yo? O sea, desde su percepción, ¿cuáles serían esas 3 áreas
que se pudieran evolucionar? Mire, los papás que vienen a consulta me conocen en esto. Voy a tratar de resumirlo en 3 cosas. Lo que se ha perdido ahora con nuestros hijos es, a nuestros hijos ya no se dan cuenta de lo que nos cuesta tener lo que tenemos en nuestra casa. Voy a poner esto. Yo creo que esta realidad donde todos vamos a sufrir porque no va a haber lo mismo de dinero, entonces los satisfactores se tienen que priorizar. O sea, ya no va a ser... Cuando digo que a nuestros hijos les damos muchas de las cosas que a veces no necesitan, es por esto. Los papás que trabajamos, creemos que si les damos con nuestro trabajo y lo que nos matamos en el trabajo, el mejor, a veces más, el mejor celular que el que uno trae, yo creo que eso tiene que cambiar. A nuestros hijos hay que enseñarles que nuestro trabajo es para que tengan la mejor comida. Voy a empezar por eso. La mejor comida no es la que se compra congelada o se calienta, sino que es la que se prepara más fresco. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es invertir nuestro trabajo en llevarle a nuestros hijos lo mejor y no necesariamente, ya lo dije, es lo que se calienta o se compra congelado. 2, enseñarles el respeto a lo que hacemos como papás. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una quesadilla porque el niño se termina comiendo la quesadilla y nosotros como papás debemos de entender que a nuestros hijos hay que ofertarle las cosas que verdaderamente los van a hacer mejores. ¿Qué es eso? Y vuelvo otra vez con la comida, o sea, una cena puede ser frijolitos con una salsa mexicana que lleve jitomate, cebolla y aguacatito y un agua fresca en vez de un danonino y una quesadilla. Entonces, vamos, 2 cosas. Lo primero es, a nuestros hijos hay que darles las cosas que verdaderamente no lo que quieren, sino lo que deben tener. Y segundo, la herramienta que tenemos es invertir nuestro dinerito en tener una comida sana, porque al fin de cuentas, eso, hablando de epigenética, nos va a hacer más sanos. Vamos a alterar el ambiente en vez de Dairy Queen, en vez de pizza. De ahí vive mucha gente, a lo mejor una vez al mes que vayan a dejar un poquito de dinero ahí, pero no todos los días. Y la tercera cosa es que no tengan miedo a enseñarles a sus hijos que el mundo no es fácil. Nuestros hijos deben de hacer qué hacer, que valoren lo que les damos, por amor de Dios. O sea, al fin de cuentas, el producto final lo vamos a tener con un hijo que sepa hablar 5 idiomas o uno solo, pero que lo haga bien. O sea, nuestro hijo debe de ser el mejor en lo sencillo para que haga cosas grandes. El poner límites sin tener miedo a que perdamos el control es muy importante, porque si negociamos con nuestros hijos la comida, o sea, esto es lo que hay, no quiero, pues no comas. Es que yo quiero otra cosa, esto es lo que hay, tu papá y yo nos matamos para que haya esto, pues no comas, pues no comas. Mamá, tengo hambre, pues cómete lo que tienes. O sea, límites bien claros. Ahora que los tenemos en casa, yo creo que hemos descubierto muchas cosas que no sabíamos de nuestros hijos. Y ahora que a veces no tenemos dinero para comprar pizza, pero si les hacemos tacos de frijoles, nutricionalmente están perfectos y nuestros hijos se los van a comer. Esas serían las 3 cosas. No tengan miedo de poner límites pensando que van a perder el control. Denle a sus hijos lo que necesitan, no lo que sus hijos les piden. Y tercero, enséñenles lo difícil que es tenerles en la mesa un plato de frijoles cuando no hay trabajo. Nuestros hijos tienen que aprender a que lo que hay es lo que hay. Y si algún día quieren tener más, pues que trabajen, que estudien, que laven platos, que laven la ropa. No sé si me doy a entender. Esta es la nueva realidad. Y esa nueva realidad nos hará
utilizar un poquito menos el carro, caminar más, no sé, no Sí, sé, no sé. Cuidar a los demás, cuidar a los demás. Es eso. Si somos así, yo creo que nos va a ir muchísimo mejor. Eso es pensar muy filosóficamente. No se necesita que un presidente venga a decirnos que es honesto. Nosotros hagamos lo correcto y seremos más honestos que él. Si no se necesita que un policía nos diga que, pues no, aunque porque el policía abusa de su poder y quiere mordida, pues no le demos pie a eso, aunque nos golpee, aunque nos fracture, aunque nos metan al corralón. Asumamos riesgos, asumamos consecuencias de nuestros actos, pero si los hacemos correctos, pues no va a pasar nada. No se necesita una cuarta transformación, nuestra quinta transformación debe de ser en lo interior. Pues no sé. Hay tantas cosas que se pueden hablar de esto. Yo, doctor, le agradezco que me haya tomado la llamadita, este tiempo para la charla, que se comparta en su forma de pensar, en las herramientas con las que aporta la sociedad y nos permitiera abrir esta ventanita para que ya lo tengan presente en esa red de la gente que hace una labor muy importante por la sociedad. Y que el día de mañana que alguien de los pocos o muchos followers que haya en estas plataformas digan, yo necesito un pediatra. Me gustó cómo este doctor está juntándose con los mejores y dando una solución desde no verse como el chingón, sino el reunido con una cantidad de gente chingona, como decimos los mexicanos. Y eso es como tener como quién me puede ayudar, quién es el que resuena con la visión que yo quiero experimentar para ser sostenido en este nuevo panorama, en esta nueva tierra, ¿verdad? En la misma tierra que hay que renovarla, ¿no? Estamos remodelando, así es. Y que bendita realidad que nos tocó retadora, pero que nos está dejando muchísimos regalos si aprendemos a abrirlos y a apreciarlos, ¿no, doctor? Así es, así es. Eso es lo mejor, eso es lo mejor. Así es. Muchas gracias. Y pues la pregunta final, nomine 2 personas que cree que pueden aportar algo interesante a esta visión, a esta intención que estamos desdoblando aquí. Mire, uno de ellos, me gustaría que conocieran a mi tanatóloga, Norma Llamas, sería excelente. Y ahorita que están las cosas así, me gustaría que conocieran y valdría la pena de cómo está viviendo uno de los meseros de un restaurante, capitán de meseros, que cómo transformaron su restaurante, cómo no o sea, siguió ayudando a su gente, el capitán, y cómo lo logró Tomás, que lo voy a poner en contacto con usted. Es gente que le he visto luchar y llegar a donde está, y Norma para que conozcan y les platique un poquito del trabajo que hacen. O sea, este capitán de meseros encontró una situación adversa y no corrió, la afrontó y junto con su empresa, ahí está chambeando, sí, yo creo que sí, para que vean, ¿no? O sea, no la tienen fácil, porque no es lo mismo las propinas y todo, ¿no? Entonces, ahí están chambeando, ¿verdad? Pues a mí ya me generó el interés de conocerlos y ellos me aceptan estas entrevistas. Las voy a decir. Claro que sí. Y doctor, pues ya que compartamos esta capsulita, nada más pedirle de favor si nos puede compartir también las redes sociales que maneja, su página web, para que la gente que quiera estar en contacto, conectarse con usted, con su energía, lo pueda encontrar con facilidad en esta red. Es fácil, todas las redes tienen mi nombre, digo, no inventé cosas difíciles, o sea, en YouTube está mi nombre, Miguel Ángel Bonal, en Facebook está Miguel Ángel Bonal, en Twitter está M.A. Bonal, que casi no lo utilizo, pero ahí está, y en Instagram también está Miguel Ángel Bonal. Entonces, con todo gusto ahí le pueden picar y me encuentran. Pónganme mi nombre y encuentran dónde estoy. Ya soy seguible. Gracias por ser uno de mis nuevos amigos. Gracias, y que Dios lo bendiga.
Espero no haberlos aburrido. Así es, con mis cosas. Son muy interesantes estos temas. Muy bien. Gracias. Hasta Gracias. luego. Ok.